Abrimos los libros y encendemos nuestras mentes, en este espacio radial para compartir al calor de las palabras, contigo y en compañía de las voces tras los oficios del libro. Nos encontramos armados de libros, tazas y lectura combativa para darte la bienvenida a Al Tiro, literatura y política en la radio, una intersección entre lo literario y la vida al fin del mundo. Ya te estamos esperando frente a nuestros micrófonos, con alta motivación y su tecito de media tarde. ¡Comenzamos! Hoy tenemos el agrado de estar en compañía de Cristina Rivera Garza. Cristina, te doy la bienvenida a Al Tiro, nuestro programa de literatura y política. ¿Cómo estás? Ay, muy bien, muchas gracias por la invitación. Muy contenta de estar aquí y la posibilidad de platicar con todos ustedes. Muchas gracias por el tiempo. Cuéntanos, Cristina, tú estás primero para ubicarnos espacialmente. ¿Tú estás ahora mismo en México? ¿En qué lugar de México estás? Y si No, nos puedes contar, ¿quién es Cristina Rivera Garza? Mira, ahorita estoy en Estados Unidos, que es donde vivo regularmente. Estoy en Houston, que es la ciudad donde trabajo en la Universidad de Houston. Estoy dirigiendo el primer doctorado en escritura creativa en español que se ofrece en este país. Y bueno, tengo muchos años escribiendo en español, desde México, desde el lado mexicano del Río Bravo, pero también desde el lado norteño del Río Bravo, donde he pasado ya más de la mitad de mi vida. Wow, oye, Cristina, y para todas esas personas que quizás no te conocen, ¿cierto? Por este lado, ¿sí? Eh, Me gustaría que nos contaras qué haces, aparte de hacer clases, ¿cierto? ¿A qué te dedicas? Y si quieres, animarte ya a contarnos cómo llegaste a la escritura. Es algo que nos interesa mucho saber acá. Bueno, yo he estado escribiendo ya también por muchos años. En mi caso, el proceso de escritura creo que estuvo muy relacionado con la afición por la lectura. Y la afición por la lectura, tengo la impresión de que estuvo relacionado con una miopía maltratada. Ya sabes, cuando a veces uno de niño, los papás no siempre están, bueno, antes los papás no estaban así inspeccionándonos microscópicamente cada segundo de nuestras vidas. Y yo no veía muy bien, y no me pusieron lentes luego, y los miopes tenemos esta tendencia porque no vemos bien de lejos, a no hacer muchas cosas fuera ni con grandes movimientos, porque eso causa inseguridad, y preferimos hacer cosas donde podamos ver de cerca, y leer fue una de esas. Entonces yo empecé a leer cosas que tenía en casa, muchas de ellas estaban relacionadas a cuestiones con la naturaleza, porque mi papá es científico, y a cuestiones de médicos y botanistas y naturalistas y cosas por el estilo. Y después fui leyendo ya cosas, digamos, ya no solo en relación al mundo de las plantas, sino también al mundo de los humanos. Y en algún momento, no te sé decir cuál, me quedé pensando que eso era algo a lo que me quería dedicar en el futuro. Yo creo que todas las grandes decisiones que tomamos, las tomamos porque no sabemos en qué nos estamos metiendo. Y esta fue una para mí. Pensé que sería una práctica, un oficio noble, que lo ha sido. En aquel momento pensé que no sería tan complicado, que me permitiría viajar, solo necesitaba una pluma y un papel. Bueno, ahora una laptop, ¿no? Eh, pero en general creo que se han ido retroalimentando un gusto muy grande, casi infinito por la lectura, y un gozo también por mantener muy de cerca esta posibilidad de crear mundos que se pueden compartir con otros. Wow, oye, muchas gracias, Cristina, por lo que nos cuentas. Yo quiero saber qué sientes al haber ganado el premio José Donoso acá hace poquito, y desde ahí vinculándonos con estas nuevas audiencias acá en Chile, porque tú escribes en general, o cómo es tu relación en general con tu audiencia, tus lectoras, tus lectores, allá, ¿cierto?, en el norte del continente, y cómo sientes que ha ido llegando acá en relación, además, justo con ese premio. Bueno, mira, todos los premios siempre dan mucho gusto, por supuesto. De manera especial porque, pues, es un premio iberoamericano, es un premio muy prestigioso y es un premio que cuenta entre sus ganadores,
pues escritores que yo respeto y quiero mucho. Entonces, pues claro que estoy muy contenta. El nombre del premio, José Donoso, un escritor al que yo creo que cualquiera que le guste leer Latinoamérica ha tenido que leer en algún momento de su vida. Todo lo hace un premio muy entrañable. Y yo lo que espero es que acreciente mi relación con Chile. Yo en Chile he estado un par de veces en algunas universidades. Por allá la editorial Libros del Cardo publicó hace poco mi poesía completa y reeditó un libro que se publicó en México que se llama Dolerse. Gladys González, la editora de esta editorial de Valparaíso, hizo el trabajo y estoy muy contenta de que esos libros estén en circulación allá. Y después Claudia Palvaza en Los libros de la mujer rota publicó hace un año mi libro de ensayos Los muertos indóciles. Entonces, ojalá que con este premio, alguna que otra visita también al lugar, pues podamos seguir acrecentando esta relación con Chile y sus lectores. Muchas gracias, Cristina, por tu respuesta. Y interesante porque, bueno, nosotros descubrimos tu obra con toda esa variedad de obras que existen hoy en nuestro continente, ¿cierto? En América y en el mundo, por supuesto, y la posibilidad que la traducción y la globalización sin duda ha permitido ese acceso. Descubrimos tu obra a través de Libros del Cardo. Y me gustaría acercarnos a esa primera publicación que nos tocó leer, que es La Fractura Exacta, que es tu obra completa de poesía, y que nos cuentes un poco tu trayectoria en poesía y qué es escribir poesía hoy, en pandemia, en estas situaciones, cómo se sigue resistiendo, imaginando la poesía. Fíjate que a mí me pareció súper interesante y seductora la invitación que me hizo Gladys González de publicar mi poesía completa, porque usualmente en México se me conoce más como narradora, como ensayista, y creo que mi obra, mi trabajo, mis libros de poesía han estado un poquito por ahí silenciosos, ¿no? No ha sido un plan, ha sido algo que se ha dado de esa manera y por eso me dio mucho gusto que Gladys tuviera esta iniciativa. En ningún otro lado existe un volumen con mi poesía completa, entonces me parece muy significativo que sea en Chile donde se esté dando. Y a mí me parece, aun cuando ha sido una parte no la más abierta, no la más conocida o comentada, a mí me parece dentro de mi trabajo algo fundamental. Yo estoy muy de acuerdo con una poeta norteamericana que se llama Lynn Hajinian, cuando decía que la poesía es el lenguaje con el que investigamos el lenguaje. Creo que de alguna manera la escritura en general lo es, ¿no? Pero me parece que eso se concentra, se nota un poquito más en este género al que le damos el nombre de poesía. Me parece que hay en la poesía, en esta investigación del lenguaje, una capacidad crítica que no hay que dejar de lado, una posibilidad. El lenguaje finalmente es una relación que mantenemos con otros, es el sitio, la energía donde nos volvemos sociales. Estamos ahí dirimiendo una serie de fuerzas y vectores donde intervienen un montón de situaciones de poder, ¿no? Entonces no me parece, cuando decimos el lenguaje con el que investigamos el lenguaje no es algo intelectual, separado del mundo, apto solo para algunos, sino precisamente todo lo contrario, ¿no? Me parece que hasta ahí van a llegar muchas, o se transminan, ¿no? Muchas de las ideas, de las experiencias, de las experimentaciones que algunas veces, al menos en mi trabajo, llevo a cabo en la narrativa o en la no ficción, en el ensayo como tal, ¿no? Entonces es un trabajo que yo quiero mucho, es un trabajo que sigo cultivando y me parece bien su discreción, me parece que ahí está, va a seguir estando, y le agradezco muchísimo a Gladys que se haya tomado el trabajo, la atención de poner todos esos libros en uno solo.
Sí, es muy interesante lo que dices respecto a la poesía, porque y lo que nombra al final, como con la dicción, ¿cierto? Y con cómo circula la poesía, al menos en Chile, la poesía no es un género mayoritariamente leído, a pesar de que existen muchos poetas, muchas poetas. Ujú, ujú. Entonces, desde ahí no sé si, ¿qué piensas tú respecto a la lectoría, al lector, a la lectora que reciben tu obra? ¿Lo piensas antes, cuando estás escribiendo, hay un vínculo ahí? O ya después, cuando te empieza a llegar quizás comentarios, sugerencias, impresiones de tu obra. ¿Cómo se relaciona tu escritura con esa lectura? Bueno, fíjate que yo he estado pensando mucho en precisamente en esta relación que me parece fundamental, ¿no? El que escribe y el que lee muchas veces se trata de lo mismo. Creo mucho en una lectura que es un acto creativo. Pienso en los lectores menos como clientes pasivos y más como coautores de lo que estoy escribiendo. Yo he hablado precisamente en el libro que publicó Los libros de la mujer rota, en Los muertos indóciles se ha hablado mucho del concepto de desapropiación, que esencialmente resalta la labor de un autor, de una autora, que es sobre todo lectora, ¿no? Alguien que está muy atento, muy atenta a textualidades de otros y las conmina, las trae a colación en libros o artefactos que eventualmente va a firmar con su nombre, pero porque hay que tener esa responsabilidad de dar la cara, ¿no? Pero que en un sentido muy profundo son autorías plurales y son más bien coautorías, ¿no? Entonces creo que en ese arco del que estoy hablando hay un lugar importantísimo para la lectura como función creativa, para el lector como cómplice, como compañero de viaje, como co-creador, como ya lo decía el cliché, como el él o la que llega a realmente concluir, culminar la obra en cuanto tal. Pienso muchísimo en eso cuando estoy escribiendo e insisto, no el lector como el cliente al que hay que satisfacer o al que le hay que gustar. Pienso mucho más en una relación dinámica, igualitaria, a veces enjundiosa, a veces basada en la disidencia, apasionada por supuesto, pero que es sobre todo eso, un trabajo de creación en conjunto. Me gustó mucho la idea de la lectura y los lectores, ¿cierto? Las lectoras como cómplices, como compañía, sobre todo porque nosotros desde acá en Chile hacemos, desde el programa y con el equipo que trabajamos, hacemos hartos clubes de lectura. Y creo que el club de lectura evidencia eso, que es mucho más colectivo, que quizás se nos ha negado, se ha difundido bastante esa idea de la lectura en soledad o como esa distancia con lo humano. Y en tu obra aparece constantemente ese vínculo con lo humano. Y que no por, y pareciera que la idea de lectura por placer también se aleja, porque no siempre es placentero leer literatura, poesía sobre el dolor, sobre la pena, sobre el desamparo. Y me tocó también leer tu obra Dolerse, y me gustaría saber hoy, quizás con las posibles distancias que pueda tener esa obra, cómo habita dentro del corpus de tus escritos en situación de pandemia, en una situación muy distinta, pero igual quizás de voraz, como la que narra tu obra Dolerse. Mira, Dolerse es un libro que ya yo publiqué hace ya algunos años, en el 2011 originalmente, si no me equivoco, 2013, algo por el estilo. Es un libro, de hecho, que nació, que nació de la voluntad de un lector editor, por cierto. Es un libro que yo no sabía que estaba escribiendo y que Saúl Hernández Vargas, por entonces era editor en la editorial Surplus de Oaxaca, eh, eh, me, me invitó a reunir algunas de los artículos que publicaba en una columna que yo tenía entonces en el periódico Milenio. Y a él lo que le interesaba mucho era precisamente los artículos que le había dedicado a la situación política del país, a la así llamada guerra contra el narco y a diferentes aspectos que tenían que ver con la violencia y con sufrimiento social.
Una vez alertada sobre este proyecto, me di cuenta que en efecto tenía bastante tiempo, escribía sobre muchas cosas, hacía reseñas, hablaba de arte, etcétera, pero había esta línea subterránea, este río subterráneo al que siempre regresaba y que de alguna manera englobaba mucho de mis intereses. Saúl me ayudó a ver realmente que esa era una beta fundamental de lo que me estaba tratando de acercar. Me ha interesado la violencia, no como el espectador frío, no como, no como el espectador indolente, ¿no? Al que no le preocupa o al que no lo toca, menos como el escritor que trata de sacar provecho, ¿no? O de extraer ganancia del dolor de otros. Se me interesa sobre todo porque hablar de la violencia en el momento en el que lo estaba haciendo con un recrudecimiento tan claro de la mal llamada guerra contra el narcotráfico, realmente una guerra contra la ciudadanía, más bien, una guerra donde lo que está en juego son la ganancia y recursos naturales, por supuesto. Pensar sobre el dolor, lo que a mí me permitía era la otra cara de la violencia, no la cara pasiva, ¿no? Que usualmente se le adscribe a la víctima, sino las múltiples maneras a través de las cuales los distintos lenguajes del dolor le han permitido a distintos grupos, personas en México y en el mundo, la posibilidad de rehacerse, de reconstruirse hacia adentro, pero también de rearticularse con comunidades hacia afuera. Hay un concepto muy bonito de una antropóloga colombiana cuyo nombre, por cierto, siempre se me olvida, Mireya, y se me olvida el apellido, pero hablaba de la formación de comunidades emocionales, de lo importante que son estas comunidades emocionales a nivel transnacional también. Y yo creo que hablar del dolor en ese sentido es menos hablar de la fatalidad, ¿no? O menos hablar del destino y más de las formas muy dinámicas a través de los cuales las víctimas y aquellos relacionados con las víctimas han tenido iniciativas para salir adelante, ¿no? Ya sea a través del lenguaje de la religión, ya sea a través del lenguaje de la medicina, ya sea a través del lenguaje del activismo, pero el dolor combina a una acción crítica. Desde el momento en el cual hablamos del dolor, de una forma u otra nos estamos refiriendo a la fuente, a la causa de ese dolor. Y cuando hablamos de esa causa, pues no siempre es la más inmediata, siempre hay causas que nos llevan más atrás, hacia un pasado que realmente no está tan en el pasado, que vive aquí con nosotros en el presente. Entonces me parece que este es algo que las personas que hablan del dolor, ya sea del dolor espiritual, del dolor corporal, del dolor social, están de una manera u otra hablando críticamente sobre lo que ocasiona ese dolor, sobre las fuentes del dolor y de la desgracia. Y es ahí, yo creo, donde este discurso y esta práctica del dolor compartido nos entrega la posibilidad de pensar en un mundo distinto, en un mundo que no es este, que es el que está ocasionando precisamente la herida y el daño y la rapiña en muchos casos. Wow. Y finalmente un mundo que es indolente, ¿cierto? Que pareciera que no sufre y que vemos constantemente actos de violencia, pero que pasan desapercibidos entre un cambio de canal, entre un slide de una historia y Ya. dejamos de ver, dejamos de sentir. Ya, de hecho, yo Eh, estaba en el libro, una de las cosas que argumento es que la indolencia es una indiferencia militante, ¿no? Siempre necesitamos un porcentaje de indiferencia para poder funcionar en el mundo en el que vivimos. Pero una indiferencia militante, una posición a través de la cual estamos diciéndole al mundo que nada nos afecta y que no afectamos a otros, me parece que es una de las conductas, de las actitudes más letales que podemos tener. Vivir en un mundo que no nos afecta y al que no afectamos es realmente no estar en el mundo, ¿no? De hecho, hoy en la mañana estaba pensando, fíjate, ligándolo con el cómo nos volvemos
Lo contrario de la indolencia es que te duela, es dolerte con otros, ¿no? Es decir, esto me afecta, esto me compete y luego entonces me afecta. Y hay algo que hace la escritura en general, específicamente también la literatura, que nos hace sentir, nos genera emociones, nos afecta, nos sentimos afectados por personas que no tenemos al lado, ¿no? Por personas que de hecho podemos denominar que no son reales entre todas las comillas del mundo. Hoy me estaba acordando, estaba leyendo un libro fabuloso, de una poeta, por cierto, canadiense, sobre la puerta del no retorno. Estaba hablando de la esclavitud y de los castillos, las mazmorras que existían en África por las que pasaban los hombres y mujeres secuestrados, ¿no? Que iban a empezar su travesía por el Atlántico hasta llegar a las plantaciones, distintas plantaciones en el continente americano. Todos ellos atravesaban por una puerta, que es eso que le llaman la puerta del sin retorno, la puerta última, ¿no? Y parte de ese libro, parte de su fuerza es que logra que una acción que ha tenido lugar hace tantísimos años y que podría uno pensar que no está realmente relacionada con uno, nos está afectando a través del tiempo, ¿no? Y a través de la geografía. Poder decir esto me compete, ¿no? Que es una forma radical de la empatía. Yo creo que es una de las grandes virtudes y uno de los grandes poderes que tiene la escritura. Y pensando en eso hoy en la mañana decía, bueno, qué libro me produjo una sensación así? Un llanto desmedido, un sentimiento de desolación o una gran alegría, ¿no? Por historias, personas, seres que no estaban a mi lado, que no eran mi familia, que no era mi abuela, que no eran historias que había leído en casa, sino era algo que venía pues de otras latitudes. Y he estado todavía reflexionando sobre eso, pero muy temprano por ahí el libro de Ana Frank, por ejemplo, muy niña, pensar en ese encierro y en lo que significaba la guerra y la discriminación y todo esto, creo que fueron de las primeras emociones que tuve que no estaban realmente limitadas al círculo de lo familiar o de lo conocido o de lo que para entonces yo equiparaba como lo real, ¿no? Entonces le debo a los libros también esa capacidad de sentirme cercana a otros, ligada a otros. Y por eso digo también que cuando escribimos y cuando leemos no estamos solos, parece que estamos solos, parece que yo estoy aquí rodeada nomás de estos libros, pero realmente porque estamos en el lenguaje y con el lenguaje, ahí no hay soledad, ahí nunca hay soledad. Y me parece que esa también es otra de las grandes virtudes de la escritura. Oye, qué interesante lo que hice. Voy a recopilar y tomar un par de frases que dijiste, bueno, hablaste de la indiferencia militante, que aparece sin duda relacionada a tu obra Dolerse, las comunidades emocionales, que a mí me pasa como clubero, muchas veces siento que pasa eso con un club de lectura, que muchas personas van a compartir su emocionalidad, a habitarla en conjunto, a solidarizar también con ella. Me ha pasado un par de veces que personas incluso han hablado de duelos familiares, han contado cosas que no han podido contar en otro espacio y eso es potente de la literatura. Y también esto que dijiste recién de cómo tenemos un límite de las emociones con nuestro entorno y que la literatura parece que lo explota, nos lleva mucho más allá. Y en esa línea es inevitable hoy hablar en un mundo que está globalizado y enterarnos de un montón de cosas que suceden. Hace poco, bueno, estamos grabando el 14 de septiembre, hace poquito en Canadá hubo una quema de 5.000 libros relacionados con el tema de libros que abordaban los pueblos originarios de Canadá con toda la situación que hoy está viviendo además Canadá sobre su trato a los pueblos originarios, y se hablaba de censura por esta quema, ¿cierto? Pero también se hablaba de justicia. Y es un tema complejo que sin duda desde el feminismo se ha venido enfrentando también a textos, a literatura. Cristina, me gustaría saber qué opinas tú de esa situación, de esa relación, ¿cierto? Ya sea desde lo que sucede en Canadá hasta cómo finalmente hay textos que, como se dice de forma popular, el papel aguanta todo como también aguanta la violencia, ¿cierto? Aguanta el insulto, el maltrato a través de la lectura y la escritura.
No sé qué opiniones tienes al respecto, me gustaría escucharte. A ver qué te Bueno, sucede. mira, yo siempre he creído que los libros no viven aisladamente, ¿no? Que aún aquellos proponentes ingenuos, desde mi punto de vista, naifs, que creen que la letra o la escritura tiene su propio universo y está de alguna manera disasociado o que no lo afecta lo que nos afecta en nuestro día a día y en nuestros cuerpos, pues simplemente me parece, es una postura inconcebible para mí, desde lo que yo hago. Dice, no hay nada más personal ni nada más social que tratar con un medio, con una energía, con un vector tan importante como es el lenguaje. Y como lo decía hace rato, me parece que en el momento en el que estamos como escritores sirviéndonos de un lenguaje que no nos pertenece, que le pertenece a comunidades enteras de hablantes, pues estamos contrayendo una deuda, ¿no? Que es muy real, ¿no? Una deuda que creo que a la que le vamos abonando con los libros que vamos produciendo, pero que es una deuda impagable en muchos sentidos, ¿no? Entonces, hablas de situaciones de genocidio, ¿no? Como las de Canadá. Hoy en la mañana estaba viendo el capítulo tercero de esta fabulosa serie que se llama Exterminate All the Brutes de Raúl Park. Es una grandiosa serie realmente sobre el genocidio, sobre procesos de acumulación originaria y extracción, por supuesto, sobre todo en Estados Unidos, pero también entre Europa, África, la esclavitud, por supuesto, el exterminio de las poblaciones de nativos americanos, en fin, historias que muchas de las que pensamos a veces que están en el pasado, pero que siguen levantando su cara de múltiples formas y sabemos que viven aquí con nosotros en el presente, ¿no? Entonces me parece que es difícil hablar de cualquier cosa, de cualquier drama humano, aquí y ahora, sin que de alguna manera esté relacionado con estas grandes tragedias, con estas grandes olas de violencia que han afectado no solo a comunidades humanas, sino también a comunidades no humanas, ¿no? Plantas y animales, e incluso a nuestro contexto inanimado como tal. Me parece, a mí los libros que más me interesan hoy en día son aquellos en los cuales este drama o esta exploración de lo que antes se llamaba por la condición humana, ¿no? Es una exploración que nos invita también a ver de una manera crítica la relación de esta comunidad humana con comunidades no humanas, ¿no? Que me parece fundamental. Y la otra cosa que me parece fundamental es esta visión. Milorad Pavich, un escritor que admiro mucho, también tenía una frase muy bonita sobre el pasado. Decía que el pasado siempre está a punto de ocurrir. Y creo que eso nos da una idea de la capacidad de irrupción, ¿no? De la capacidad luego entonces crítica que tiene este pasado que se abre, ¿no? Que algunas veces abre sus grietas y aparece en el presente como lo que es, como parte de nuestro presente. Entonces, creo que y hacerse, estoy hablando de mi oficio, ¿no? De la escritura, hacerse de herramientas para que en lo que escribo puedan verse rastros de esta relación, es lo que más me interesa. Los que lo logran hacer me parecen, eh, son como libros señeros, son como investigaciones o exploraciones que dan en el clavo en esto que es tan importante, que es cómo nos afecta, ¿no? El mundo en el que vivimos, lo que nos importa, lo que nos compete, ¿no? Y luego entonces nos afecta y nos pone también en la posición contraria, ¿no? De estar afectando al mundo, de ser nosotros también competencia de otros, ¿no? Esta liga, esta relación me parece fundamental. Wow, gracias Cristina por tu respuesta, porque sin duda no hay una respuesta como obvia, pero sí en lo que cuentas como esta irrupción del pasado, ¿cierto? Que es constante y que me lleva a
casi última pregunta, porque ya Sí, nos vamos acercando al cierre de esta entrevista, que tiene que ver con lo que está sucediendo, bueno, en Chile, y que creo que hace eco también de este mismo tema. Bueno, acá en Chile tenemos hace poquito la convención constituyente, y nuestra presidenta de la convención de la Asamblea es Elisa Loncón, que ella es mapuche de ya, pueblo originario, además lingüista. Y desde ahí ha abierto un tema que no había aparecido hace mucho tiempo, que tiene que ver con la diversidad lingüística. Tú nos hablaste al inicio que estás haciendo en Houston un doctorado, si no me equivoco, ¿cierto? Sobre literatura en español, en la lengua. Y desde ahí, ¿cómo funciona? ¿Cómo se vive? ¿Cómo se habita? Que de seguro atraviesa también la relación México-Estados Unidos, y también toda la diversidad lingüística que tiene Estados Unidos. ¿Cómo se habita esa diversidad lingüística y cómo podemos quizás abrazarla, potenciarla y quizás promoverla también? ya. No, fíjate que hace poquito estaba en una entrevista junto con Nona Fernández y hablábamos precisamente del momento tan crucial por el que está pasando de Chile. Si no me equivoco, Nona decía era nuestro momento destituyente, ¿no? Haciendo un juego de palabras con un proceso muy crítico por el que está atravesando toda la sociedad chilena. De hecho, esa es otra de las razones por las que quiero ir. Tengo mucha, y me muero, tengo ganas locas de estar en Chile y voy a aprovechar lo del premio José Donoso para pasar un tiempo por allá, definitivamente. Y claro, yo creo que uno de los grandes temas de nuestro momento tiene, así como en Estados Unidos hay una examinación muy profunda sobre cuestiones de racismo, ¿no? Bueno, además de género y cuestiones de clase, por supuesto, yo creo que todo eso también va atravesado por la lengua. Yo lo he dicho muchas veces, tengo muchos años viviendo del lado norte del río Bravo, y escribo en español. Y parecería ser que mi español es igual que el español que yo hablaba y escribía cuando estaba en México. Y sin embargo, no es el mismo. Y no porque esté metiendo cosas en inglés, no porque gramaticalmente ella se haya transformado. La diferencia es que el español, una vez que cruza la frontera, sobre los hombros de los trabajadores latinoamericanos, migrantes, en todo su sistema bucal y su sistema cultural, el español ocupa otro espacio, ¿no? El español ha sido un arma de conquista y de colonización en Latinoamérica. Por supuesto, tiene su historia de poder y su jerarquía, pero una vez que atraviesa la frontera con Estados Unidos, el español se transforma en una lengua sin Estado, ¿no? En una lengua sin un ejército detrás. Y creo que en eso hay una relación muy significativa con las lenguas indígenas, ¿no? Alguna vez platicando con Yanaya Aguilar, una amiga muy querida, una talentosísima, brillante, intelectual en México, hablábamos precisamente de esta correspondencia. Lo que caracteriza a las lenguas indígenas en el mundo no es que sean chiquitas o endebles o que las hable menos gente o algunas otras cosas. La única cosa que tienen en común estas lenguas indígenas es que son lenguas sin Estado o lenguas incluso contra el Estado, o lenguas más bien que el Estado ha intentado desaparecer de múltiples formas. Y a mí me parece que hay algo similar con la discriminación por los hablantes de esta lengua. Hasta el día de hoy, el español sigue siendo una lengua de trabajo en Estados Unidos y lo que yo siempre digo es que con mucho orgullo el español es una lengua de trabajo en Estados Unidos, lo cual no implica que también puede ser una lengua de gozo, una lengua de reflexión, una lengua para crear otro mundo donde las lenguas no sufran las lenguas y sus practicantes no sufran este tipo de discriminación. Entonces, para mí, el participar en la creación de este doctorado en escritura creativa en español en Estados Unidos, y lo hicimos, por cierto, lo iniciamos cuando el individuo anaranjado todavía fungía como presidente de este país, era para mí una clara forma de activismo, un activismo lingüístico que es un activismo político. Y te puedo decir que somos un programa joven en la Universidad de Houston, pero un programa muy pujante y un programa que sigue adelante con mucha fuerza. Oh, qué interesante. Dan ganas de ir a estudiar ese programa. Pues están Eh, invitados todos, por cierto, ¿eh?
Wow, muchas gracias, Cristina. Hoy, para acercarnos ya al cierre, no pude evitar pensar cuando estábamos en la pregunta anterior y además nombraste a Nona Fernández en estos libros que irrumpen, en su libro Mapocho. No sé si has tenido la oportunidad de leerlo, pero Mapocho habla de eso y irrumpe también en la memoria, el pasado, y sigue habitando y nos sigue recordando que existe ahí. Y ahora me gustaría, para finalizar, si nos puedes compartir algunas recomendaciones, quizás si nos cuentas qué estás leyendo hoy, qué te obsesiona hoy en la lectura, y quizás también puede ser algunos imperdibles, voy a decirlo así, como desde el norte del continente, porque ya sabrás que nos perdemos mucho, ¿cierto? Nos perdemos mucho en lo que los bestsellers gigantes aparecen, en los que las editoriales también muy grandes a veces nos obnubilan, ¿cierto? Y pasa mucha literatura quizás que deberíamos leer y me gustaría escuchar cuáles son esos imperdibles, Cristina. Los que tú quieras pueden ser dos, tres, como tú estimes. Pues mira, además de Nona, quien yo leo muchísimo, me interesa mucho el trabajo que hace con esto que ella llama reciclar, ¿no? Reciclar lenguajes, el trabajo que hace con los documentos, etcétera, que yo llamo desapropiar, ¿no? Creo que ahí hay una hermandad de métodos y de concepción en general de lo que hace la escritura en términos de nuestra cultura también. Yo estoy por terminar un libro al que le he llamado Escrituras Geológicas, que tienen que ver con estas escrituras materialistas, para las cuales las agencias humanas y las no humanas son igual de relevantes y que tienen esta noción mucho más amplia de qué es pasado y qué es presente. Te lo digo así muy, muy brevemente, ¿no? Muy, muy concisamente. Pero ahí he estado revisando, aunque cabrían muchos escritores y escritoras, tengo nada más como unos 12, 13 escritores y escritoras, pero entre las cuales me parecen importantísimas alguien como Gloria Anzaldúa, la escritora mexicoamericana chicana, que escribió un libro fundamental sobre la frontera, Borderlands. Ya está traducido al español, está traducido en España y en México, no sé si ha llegado al Cono Sur, pero dentro de esto me parece, por ejemplo, importantísima Gabriela Cabezón Cámara, especialmente su novela Las aventuras de la China Iron, de la China Iron, le digo yo. Hay una escritora boliviana que me parece espectacular y de la que no creo que se hable tanto y deberíamos hablar más, que es Claudia Peña Claros. Tiene un libro de cuentos que se llama Los Árboles, que me parece de verdad espectacular en su factura. Se nota que la narradora de estos cuentos es una poeta. Ahí hay un trabajo con el lenguaje muy detallado y una visión sobre el mundo natural, sobre este entretejido mundo natural, social, que es maravilloso. Estoy releyendo a autores del pasado como José Revueltas en México o César Calvo de Perú, pero también a poetas más contemporáneos como Gerardo Arana de México, un libro que se llama Bulgaria Mexicali, que por cierto está gratis, pueden leerlo en una página que se llama poesiamexa.com. Se los recomiendo. El libro también de Balam Rodrigo, que se llama El libro centroamericano de los muertos. Eh, eh, el trabajo de Selva Almada, su novela más reciente, No es un río, también entra por aquí. Entonces ahí hay una conexión entre narradores y poetas de antes y de ahora que me parece que han estado trabajando y siguen trabajando en esta muy compleja interrelación de agencias humanas, no humanas, y siempre con una noción de un pasado que no es un pasado ya terminado o concluido, un pasado que siempre está a punto de ocurrir. Cristina, por esas recomendaciones. Te cuento que para cerrar, en Holística Radio tenemos un lema, que es la música en todo. Y a nuestras invitadas, invitados, invitadas, les pedimos siempre que nos dejen con alguna canción para cerrar la entrevista. No sé si te animas a decirnos alguna canción que quieras escuchar, la que tú quieras que se te ocurra ahora, de improviso ahora, Mira, te voy a para que decir nos una quedemos con cosa. ella. Pronto llega a Chile un libro mío que se llama El Invencible Verano de Liliana. Si no es que ya anda por ahí, es un libro en el que exploro el feminicidio del que fue víctima mi hermana el 16 de julio de 1990. Una de las canciones favoritas de Liliana, que se llama Mi hermana Liliana, es Lucha de Gigantes de Nacha Pop.
Entonces, a lo mejor como presentación del libro que viene, que va a llegar, bueno, que va a llegar a Chile, y una canción que le gustaba mucho a mi hermana y a mí también, a lo mejor esa es con la que podamos terminar hoy esta conversación y que nos sirva de entrada para otras después. Wow, muchas gracias, Cristina. Nos vamos con esa canción entonces. Gracias por tu tiempo. A todos los radioescuchas, ya saben, tienen un montón de recomendaciones que ir a leer y esperamos y revisamos si ya está el libro además que Cristina nos comenta, ¿cierto? Que se llama, déjame repetirlo, El Invencible Verano de Liliana, si no me equivoco, Así es. ¿cierto? Gracias, Cristina. Que esté muy bien. A ti muchas gracias. Gracias a todos. Que tengan buen día.